Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, continuamos en modo gastronomía, ya en la recta final de estos videos de aprendizaje, donde revelamos las recetas y los ingredientes de estos exquisitos productos cárnicos con el propósito de fomentar la transformación y consumo de la carne de cerdo criollo casco de mula. Todo dentro de un programa de fomento para la cría y producción de este cerdo criollo, el cual ofrece grandes ventajas para el productor, como por ejemplo este cerdo criollo a los 6 meses de edad con una dieta orgánica de variedades vegetales alcanza entre los 75 y 80 kilos de peso, además de las propiedades, sabores y características de su carne que son superiores a las carnes de los cerdos de razas comerciales estabulados y alimentados a base de concentrados. Este es nuestro cerdo criollo, descendiente del cerdo ibérico, adaptado desde hace 500 años a las condiciones medioambientales de los llanos orientales. Y entramos a ver cómo se preparan los exquisitos chorizos y longaniza en crudo. De nuevo les recordamos que para estos procesos la carne de cerdo debe haber tenido un proceso previo de maduración entre 4 a 8 grados centígrados por espacio de 72 horas y para el manejo de la carne en estos procesos se debe mantener a temperaturas bajas. Esto nos garantiza el éxito de la transformación de esta materia prima en productos cárnicos de calidad. Revisemos de inmediato los ingredientes para un total de 12 kilos de preparación. Carne de cerdo criollo casco de mula madurada 6 kilogramos, grasa de cerdo 500 gramos, cebolla larga 500 gramos, ajos frescos 60 gramos, pimentón 200 gramos, escarcha de hielo 1 kilogramo. Condimento completo para chorizos. Humo líquido. Perfecto. Humo líquido. Pimienta. Pimienta. Correcto. Sal. Y contamos también con una sal curante. Sal curable y sal normal. Fosfato. Fosfato. Y ácido Ascórbico. Y la cerveza. Y contamos también con una cervecita. Ok. Para la longaniza previamente molemos 3 kilos de la carne y los 500 gramos de grasa por una rejilla del molino que nos dé una textura gruesa. Ingeniero, cuénteme o coménteme otra vez por qué la característica más gruesita. Explíqueme esa partecita entre el chorizo y la longaniza. Entre longaniza y chorizo la diferencia no es abismal. De todas maneras, la definición es que son productos crudos. Hay algunas diferencias entre la longaniza y el chorizo, como por ejemplo el modelo de la carne. La tradición de la longaniza es que va en una carne picada en cuadritos, solo que pues por las cantidades aquí que hemos realizado del proceso, pues adelantamos algo y por eso la pasamos por el molino, pero de un diámetro bastante grande. Aquí ahorita le estamos incorporando es toda la carne que tenemos picada en cuadritos. Ahorita la marinamos, luego la embutimos y ya finalizamos con la elaboración. Estos son productos muy caseros, muy artesanales en sus procesos. La idea es que las personas que simplemente tengan un conocimiento poco más o menos de con qué se parte la elaboración de un producto de estos. Es parte de carne picada que la van a condimentar y luego de condimentada con especies naturales o especies deshidratadas, usted luego la incorpora en una funda y ya ahí está el producto. Esa es básicamente la elaboración de este tipo de productos que estamos elaborando el día de hoy. Específicamente, esta es la longaniza. Esta es la longaniza, sino que esto inclusive lo queremos hacer en esta condición, no la vamos a cargar tanto porque queremos darle la identificación que nos pueda dar la característica y la condición propia de la carne del cerdo casco de mula. De tal manera que vamos a revisar y la fortaleza la tendrá que aportar es la carne. Vamos a iniciar entonces la incorporación de
de los ingredientes a la carne que ya tenemos lista. Simplemente es mezclar unos ingredientes que estaban dentro de la formulación, como la cebollita natural, el ajo natural, el pimentón, un poquito de sal y listo. Eso es básicamente una condimentación que puede ser o no definida o decidida por el que lo esté fabricando. Cada uno puede escoger de aquí en adelante las incorporaciones de cada ingrediente como lo desee. Lo que hablábamos ayer, de pronto aquí los procesos que estamos haciendo son unos procesos guía de la mezcla que le estamos incorporando allá todos los ingredientes a la formulación. Vamos ahora a proceder a embutirlo. ¿Embutirlo es qué? Es simplemente colocar toda esa masa dentro de esta funda. Esta funda es la que le define el producto. Esta es una funda natural, esta es la tripa natural de cerdo, que se ve así, sí, se ve así porque ha sido tratada previamente, lavada, deshidratada, conservada en sal y se conoce como tripa natural de cerdo, calibrada. Entonces esta es una tripa ya en su gran mayoría aquí al país llega importada, en su gran mayoría. Entonces aquí ¿qué tengo que hacer? Desamarrarla, soltar las tiras, mírenla, hacerle un lavado de esa sal y comenzamos a embutir. El empaque del chorizo y la longaniza se diferencia en que la longaniza es algo más larga. Y con este proceso quedan listos estos productos cárnicos preparados en crudo, los chorizos. Las longanizas, como dijimos, traen dentro la carne en trocitos mezclada con carne molida, pero los mismos ingredientes. Y estos aquí empacados más pequeños son los chorizos cocteleros. Y estas delicias al final se asan en una plancha o se fríen en aceite dependiendo del gusto. Y listo para degustar chorizos y longanizas con carne de cerdo criollo casco de mula. En nuestro próximo y último video de fomento para el consumo de carne de cerdo criollo casco de mula, vamos a preparar una exquisita carne para hamburguesa. Gracias al SENA y a Agrosavia, que nos han permitido llegar con nuestras cámaras a esta sala de procesos cárnicos del SENA, sede agropecuaria de Lachón en Villavicencio, para que finalmente quienes ven estos videos tengan la oportunidad de conocer estos procesos de aprendizaje. Gracias por quedarse al final de este video, dale like, comenta y hasta muy pronto amigos.